En los módulos anteriores hemos intentado entender en qué consiste la masculinidad tradicional. Quizá pienses que esta forma de ser hombre es algo viejuna y está superada. Es verdad que en las pelis y series han ido apareciendo formas diferentes de ser varón. Alejadas del estereotipo clásico, ayudan a comprender que la esencia de la masculinidad no es única, sino diversa, que muchos hombres están en el camino del necesario cambio de mentalidad. La variedad de modelos representada en el cine y la televisión sirve de referente a los y las jóvenes y es capaz de fomentar más transformaciones personales y sociales que la propia educación formal o la intervención institucional. Algo se ha avanzado, es evidente, pero conviene no olvidar tres cosas. Que las personas mayores se han educado bajo el modelo más rancio, que sigue siendo el dominante en la mayor parte del mundo, y que la extrema derecha intenta volver a implantarlo aquí y ahora. Entonces, ¿qué tipos de masculinidad existen? Si nos ordenamos de mayor a menor carga machista, podemos distinguir cuatro tipos. En primer lugar encontramos al machista militante. Amenazado por el avance feminista, inventa un discurso que justifica su deseo de mantener el poder. En segundo lugar, tenemos al machista pasivo. No cuestiona su posición de privilegio y vive instalado en la comodidad que le da que todo siga igual. En tercer lugar, vemos al varón en proceso de adaptación. Ha modificado parte de sus actitudes y comportamientos más groseros, pero no asume un compromiso de cambio. Finalmente estaría el hombre igualitario. Trabaja activamente por superar la desigualdad. Ha iniciado una revisión crítica de su identidad y lo hace en privado y en público. Estos cuatro grupos están atravesados por dos realidades. Los varones que se preocupan por cuidar su aspecto físico, pero hacer ejercicio, depilarse, seguir la moda o usar cosméticos es perfectamente compatible con comportamientos no igualitarios. Y los homosexuales han puesto en cuestión la heteronormatividad, pero ojo, los hombres gays también pueden reproducir actitudes machistas. Entre los machistas más agresivos se encuentran los incel. La palabra incel es el acrónimo de Involuntary Celibate. Los célibes involuntarios son hombres que se definen por su incapacidad de establecer relaciones sexuales con las mujeres. Se trata de un grupo con un fuerte sentimiento de rabia y odio hacia las mujeres. La ideología incel es letal. Solo en Estados Unidos y Canadá ha dejado un rastro de 50 muertos en ataques terroristas. Menos brutales, pero no menos peligrosos, son los posmachistas. Representan una nueva forma disimulada de lucha contra las mujeres que, según ellos, quieren el poder. Su lema es ni machismo ni feminismo. Dicen buscar el bien común, el interés de los menores, frente al egoísmo del feminismo institucional. Al final, defienden el mismo modelo obsoleto de siempre, camuflado de un pretendido rigor. Este discurso sirve de coartada a los machistas pasivos, que tienen miedo a la igualdad y ven peligrar su propia identidad. A la inmensa mayoría de los varones nos horroriza la violencia contra las mujeres, tanto en sus formas extremas, la agresión física y el asesinato machista, como en otras versiones, la violencia sexual, psicológica, económica o simbólica. Muchos hemos dicho basta ya, pero ahora repudiar la violencia no basta. Los procesos de transformación personal son necesarios y respetables, pero no llevarán muy lejos si no empujan hacia un cambio colectivo. Hemos comprendido que los hombres, repudiando el modelo patriarcal, podemos tener una vida menos peligrosa, más sana, más afectiva, más plena, pero ¿apoyaremos el cambio solo si ganamos algo? Si alguna cosa supone un coste pero elimina desigualdad,
¿no debería ser asumido por todos? Nos hemos implicado un poco más en las tareas de cuidado, pero nos resistimos a pedir los permisos de crianza. Queremos aprender de la sensibilidad y empatía de las mujeres, pero ¿y su capacidad racional? ¿Su formación científica? ¿Sus habilidades técnicas? Las toleramos siempre y cuando no contradigan las nuestras. Hay una minoría emergente de hombres igualitarios. Para nosotros, la igualdad no es también cosa de los hombres, sino sobre todo cosa de los hombres. El feminismo nos ha enseñado que en las situaciones injustas, las que más sufren son las mujeres. Por eso, construir una masculinidad igualitaria supone además trabajar por la paz, contra el racismo, por el respeto al diferente, para revertir la destrucción del planeta. Un mundo en suma más saludable, donde podamos amar a quien más nos guste, donde el sexo sea un placer compartido, donde nos asquee el porno violento, donde nadie deba prostituirse, donde gocemos cuidando a nuestra gente. Un mundo mejor, basado en la libertad, la igualdad y la justicia, que permita el desarrollo integral de todas las personas.